Mis amados hermanos, es una bendición gloriosa, maravillosa, ser portadora de la palabra de nuestro amado Señor. De verdad que creo que es un privilegio inmerecido. Creo que muchos de ustedes o algunos de ustedes no me conocerán. Mi nombre es Anita, porque quizás cuando uno escucha a veces algún mensaje, oye la voz, escucha la voz y dice, uy, ¿quién será? Me parece familiar, ¿no será o no será? Pues yo soy Anita. Muchos me conocen y mi padre me puso Anita porque dice que yo era muy pequeña cuando nací. No crecí mucho, sigo siendo Anita, pequeña, pero le doy gracias al Señor porque un día Él llegó a mi encuentro, porque un día Él me amó, porque un día Él se entregó por mi vida, porque un día Él pagó el precio por mi vida y yo le doy gracias al Señor por ello. Por lo tanto, no me queda más que alabar y glorificar al nombre del Señor. Y hoy quiero compartir con usted un pasaje de la Biblia. Es un versículo. Un versículo. Sé que por el tiempo que tenemos no me puedo extender o no puedo quizás tomar más pasajes bíblicos, pero quiero tomar este versículo que se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 8, el cual dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo amo la palabra del Señor y me encuentro con este versículo que salta en Romanos. Romanos fue escrito por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 51, si no me equivoco, después de Cristo, donde él escribe esta carta. Y estas cartas que han sido para nosotros en este tiempo, en el 2020, de tanta bendición. Palabra que tiene vida, palabra que es eficaz, porque eso es la palabra. La palabra dice que es viva y eficaz y es cortante como espada de doble filo. Entonces, amado hermano, yo le doy gracias al Señor porque este versículo, quizá un versículo pequeño, pero que tiene tanta profundidad y que más de alguna vez nosotros lo hemos predicado a la vía pública, más de alguna vez nosotros lo hemos compartido con alguien, queriéndole hacer entender la grandeza de Dios, queriendo mostrar la obra de Jesucristo. El hombre dice que el corazón del hombre es malo y perverso. Aún dice la palabra en Génesis, nos habla una porción donde dice Dios mismo que el hombre es malo desde su juventud. Y aún hay otra versión donde dice que desde su niñez, y aún más podríamos ir y profundizar, que el hombre, el corazón del ser humano nace con el germen del pecado. Entonces, porque en algún momento el hombre se apartó de Dios, a pesar que Dios quiso lo mejor, a pesar que Dios le mostró las grandezas que él tenía para darle, el hombre en su desobediencia pecó contra Dios, y eso lo vemos en el huerto del Edén. Y eso acarrió un sinfín de problemas que aún hasta estos tiempos esto sigue siendo así. El pecado es la enfermedad del mundo actual. No podemos, a veces decimos, es tal enfermedad, es tal situación, es la pandemia, el coronavirus, sabe el pecado, lo más terrible, lo que está llevando a hombres y a mujeres al infierno es el pecado y es el virus mayor que la sociedad, que nuestra sociedad de la cual está infectado. Y que muchas veces aquellos que tienen la verdad de la palabra del Señor, que tienen el conocimiento de la Biblia, no hemos podido de alguna manera compartir las grandezas de este Dios amoroso, este Dios santo, este Dios presente, que aún quiere que el hombre sea salvo, porque Él lo dijo en este versículo, mas Dios muestra y está mostrando su amor, que aun siendo pecadores, Él entregó su vida por nosotros. Y no fue cualquier vida, fue la vida de un justo, de un santo, fue la vida de nuestro amado Dios, que él con tanto amor vio que era imposible que el hombre tuviera cercanía con Él, era imposible que el hombre pudiera acercarse. Entonces dijo, es necesario hacer un puente y ese puente se llama Jesús. Dios mismo encarnado vino a esta tierra para que nosotros tuviéramos la oportunidad de un día llegar al reino de los cielos, de ser pecadores, de ser enemigos de Dios, pasar a ser amigos de Dios, de ser aquellos que estaban lejos, sin esperanza, camino a una perdición eterna. Ese camino fue cambiado a un camino de vida eterna.
Pero para que eso se produjera, para que esa obra se produjera, fue necesario un sacrificio perfecto. Fue necesario que nuestro Jesús se entregara en forma voluntaria por cada uno de nosotros, por el mundo que se perdía, por el mundo que aún está en pecado, pero que tenemos aún la oportunidad de tomar aquella salvación que está siendo ofrecida para aquel que la quiera recibir, porque el amor de Dios aún se sigue mostrando, aún en esta humanidad y en este tiempo del 2020 en que el pecado ha aumentado, la maldad, la violencia. Dice que la gracia ha sobreabundado a favor del perdido. Porque un día estábamos extraviados sin esperanza, mas Jesús vino a esta tierra, ese Jesús nació. Ese Jesús fue a la cruz, ese Jesús fue crucificado, ese Jesús fue resucitado y ese Jesús ha sido glorificado. Si Él se hubiese quedado en la cruz clavado y no hubiese habido resurrección, sería imposible tener el pasaje a la vida eterna. Pero el amor de Él era un amor superior, es un amor tan grande. Y ese amor se entregó para que la humanidad, para que tú y yo pudiéramos alcanzar la vida eterna. Pero para aquello hay una condición. Dice la palabra del Señor que Él aún anda buscando aquel hombre, aquella mujer que quiera caminar con Él. Glorioso y maravilloso día fue cuando Él me encontró y Él me aceptó como hija, porque muchas veces nosotros livianamente decimos: yo en tal año acepté a Jesús en mi corazón, y quizás lo puedo entender, pero cuando yo me enfrento a la palabra del Señor y cuando yo veo lo pobre, triste que era mi vida, y veo la obra gloriosa de Jesucristo, y veo el precio que pagó por mí, y veo que yo estaba perdida sin esperanza y que era esclava del pecado, veo cómo Dios fue quien me aceptó. Porque dice la palabra que aun siendo pecadores, dice que Él se entregó por mí y Él me toma y me acepta como hija. Él me lava, Él me limpia, Él permite que algo suceda en ese ser interno, algo pasa en mi ser interno, que viene esa convicción profunda de pecado, profunda de haberle ofendido a Dios, porque a veces pensamos que somos buenos, pero no hay hombre bueno sobre la tierra, solamente el justo nuestro Señor. Y logro entender que le he ofendido y que he pecado y necesito arrepentirme. Entonces, cuando viene la convicción profunda que solamente produce la obra del Espíritu Santo, dice que yo soy convencida, tú eres convencido de pecado, viene el arrepentimiento y a la vez viene el perdón de pecado. Y Dios nos perdona, Dios nos lava, Dios nos limpia y nuevamente nos pone en el camino de la verdad y en el camino de la vida. Y Él nos centra en sus propósitos y en su voluntad, porque era una mujer que estaba sin esperanza, pero Él trajo esperanza a mi vida. Él me regaló la vida eterna. Él nos regaló la vida eterna por su pura gracia, por su pura misericordia. Hemos sido justificados con su muerte, hemos sido resucitados con su muerte, tenemos lugar preparado en el reino de los cielos, porque Él dijo que iba a preparar un lugar para nosotros, para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos, pero tuvo que pagarse un precio demasiado grande para que aquello sea una realidad. Y ese puente se llamó Jesús. Ese puente que hizo Dios mismo fue Jesús, fue Jesucristo quien se entregó. Y es ahí donde nosotros tenemos que caminar por ese puente que nos va a conducir a la vida eterna, porque no hay nada sobre esta tierra que vaya a permitir que nosotros lleguemos donde Él está, sino solamente a través de Jesucristo el Señor. No hay otro camino, no hay otra salida, no hay otra bifurcación. La bifurcación, el camino es Jesús el Señor.
Entonces, hermanos míos, esta es la motivación para tu vida y para mi vida, de que logremos entender la obra de redención tan grande a favor de un mundo que se perdía. Cuando Dios se entregaba, aún sabiendo que éramos pecadores, Él ahí mostró su amor. Porque Él no quiere, hay un versículo que también dice, porque Él no quiere Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mientras haya vida, habrá esperanza. Y mientras, hermanos míos, la iglesia no sea arrebatada de la faz de la tierra, hay esperanza para el perdido, hay esperanza para aquel que no le conoce, hay esperanza para aquel que se encuentra perdido en el pecado, sumido en la maldad, en la angustia, en la depresión. El mundo está enfermo, el mundo está en agonía, no por la pandemia, sino por el pecado. El pecado aumentó, el pecado en una forma abismante está creciendo. El pecado está cada día alcanzando a más lugares, pero también tenemos que dar gracias al Señor porque aún hay esperanza, porque insisto, mientras la iglesia de Jesucristo no sea arrebatada, mientras haya un hombre y una mujer que haya conocido a Cristo, que pueda ser portador de su palabra, habrá esperanza, porque el que salva es Cristo, el que perdona es Cristo, el que llama al arrepentimiento es Cristo. El que obra es el Espíritu Santo en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer, pero Él necesita hombres y mujeres dispuestos para decir, heme aquí, Señor, úsame a mí, envíame a mí. Y el Señor va a tomar en consideración esas palabras y dice que debemos ir a Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no sé dónde el Señor te va a llamar a ti. Yo no sé dónde el Señor te va a enviar a ti o a mí. Lo único que sé es que donde yo me encuentre debo ser portadora de vida. Debo ser portadora de la palabra del Señor. Porque el precio que pagó fue demasiado grande. No costamos precio de moneda, de billete, de cosa efímera, sino fue un pago de sangre, la sangre de un justo que pagó por nosotros, porque nos redimió, fue el Redentor y nos dio vida en abundancia. No queréis venir a mí, dice la palabra, para que tengas vida y vida en abundancia, pues la única manera de tener esa vida abundante es conociendo a Jesucristo el Señor. No hay otra forma ni otra manera sino acercándose a este Dios bendito, y Él, su brazo compasivo se sigue extendiendo, su mano compasiva está extendida para aquel que lo quiera recibir. Cuando venga el desánimo, cuando venga aquello que quiere aplastarte, cuando vengan las pocas fuerzas, cuando te sientas débil, recuerda la obra redentora de Jesucristo. Recuerda lo que Él hizo por ti. Y entonces entenderás el gran amor de Dios para la humanidad, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.